Buenas tardes. Hoy tengo el placer de hablarles sobre una obra que ha trascendido fronteras y generaciones. Esta es Cien años de soledad, del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Esta novela es una de las más destacadas en la literatura universal. Le valió al autor el Premio Nobel de la Literatura en el año 1982. Y Gabriel García, a quien cariñosamente le llamamos Gabo, pues, ¿no? Fue un maestro del realismo mágico, un estilo que mezcla lo fantástico con lo cotidiano de manera magistral. Cien años de soledad fue publicada en el año de 1967 y esta no solo nos cuenta la historia de siete generaciones de la familia Buendía, sino que también nos ofrece un espejo de las complejas realidades sociopolíticas y culturales de la América Latina, ¿no? La obra nos transporta a Macondo, un pueblo ficticio que simboliza la lucha, las esperanzas, las tragedias de nuestro continente. Esta novela no solo llega a ser un clásico de la literatura latinoamericana, sino también es un papel fundamental del movimiento que se conoce como el boom latinoamericano, que marcó un antes y también un después en la literatura del siglo XX. Con Cien años de soledad, García nos muestra una historia llena de humanidad, alegría, magia, reflexión que sigue siendo vigente, pues, ¿no? Y ahora para entender esto, ¿cómo es que esta obra llega a ser tan profunda? Vamos a explorar primero su historia, luego ya analizaremos los temas que la hacen tan especial y única. Y esta historia comienza con la fundación de Macondo, pues, ¿no? Un pequeño pueblo, como dijimos, que era ficticio, que se fundó por José Arcadio Buendía y su esposa Úrsula Iguarán. Ellos, motivados por un sueño de crear un mundo perfecto, emprenden un viaje donde los lleva a fundar esto en medio de la selva colombiana, este pueblo, pues, ¿no? Sin embargo, pronto descubrimos que José Arcadio está atrapado entre la ambición, la obsesión, fascinado por la alquimia, no sé, también las maravillas de Melquiades y que era un viajero gitano. Esta curiosidad científica se transforma en una obsesión, esta obsesión en una locura, dejando a Úrsula como una columna vertebral de la familia. Macondo se presenta como un espacio idílico al inicio, pero en el trasfondo está destinado a la tragedia y el olvido. Como lo insinúan los primeros eventos, pues no, desde las primeras páginas de la novela es donde García introduce este realismo mágico, una de las características más destacadas de su obra. Lo maravilloso se percibe como cotidiano. Por ejemplo, Remedios la Bella, un personaje cuya pureza e ingenuidad son tales que asciende físicamente al cielo. O el episodio en el que llueven flores amarillas cuando muere José Arcadio. Estas situaciones no solo embellecen lo que podría ser la narrativa, sino también reflejan las creencias y espiritualidad de la cultura latinoamericana. A medida que vamos avanzando en la historia, nos adentramos en los amores, luchas y desgracias de los Buendía. Cada generación hereda tanto los nombres como los errores de sus predecesores, atrapados en un ciclo de repetición y fatalidad. Los personajes eh, experimentan pasiones intensas, desde un amor prohibido de Aureliano José y Amaranta, hasta la obsesión incestuosa entre Amaranta Úrsula y su sobrino, Aureliano Babilonia. El coronel Aureliano Buendía lidera 32 rebeliones y se convierte en un símbolo de la lucha política. Sin embargo, sus guerras no traen un cambio alguno y solo profundiza su desilusión y aislamiento, marcando un ciclo de violencia y derrota, lo cual también se hace notable con la llegada de una compañía bananera marca este cambio tan radical en Macondo. Lo que parecía un símbolo de progreso termina siendo una fuerza destructiva. La compañía explota el pueblo, culminando en una masacre de los trabajadores que, bueno, pues Macondo elige olvidar. La riqueza inicial de la familia Buendía da paso a la gran ruina, a la soledad, el incesto, falta de memoria colectiva, que esto erosiona tanto a la familia como al pueblo, pues, ¿no? La historia de los Buendía y de Macondo culmina con Aureliano Babilonia, el último de la línea familiar, aislado y rodeado de los vestigios del pasado, que encuentra pergaminos de Melquiades
que contienen una historia completa de la familia, mientras los descifra se va dando cuenta que la profecía anunciaba no solo su destino, sino también el del pueblo, que Macondo, víctima del olvido y soledad, es borrado por un huracán bíblico, desapareciendo para siempre del mapa y de la memoria. Y bueno, este resumen no solo rasguña la superficie de lo que Cien años de soledad nos ofrece. Ahora quiero que veamos los temas principales que hacen de esta obra una joya literaria. Uno de los elementos más emblemáticos de esta obra es el realismo mágico, como bien hemos enmarcado. Este término es el que describe la manera en que lo mágico y lo extraordinario se entrelaza con lo cotidiano de la narrativa, tratándose como algo absurdamente normal, o sea, algo en perfecto estado, algo cotidiano. Pero Gabriel nos presenta situaciones como la lluvia de 4 años y 11 meses, y en la novela es parte del paisaje habitual de Macondo, la figura de Melquiades, el gitano inmortal que vuelve desde la muerte para guiar a los Buendía. Estos eventos no son explicados racionalmente, en cambio son aceptados por los personajes y también por el lector como parte de su realidad. Este realismo mágico otorga a la obra esta profundidad simbólica que refleja una América Latina, ¿no? Donde tiene la espiritualidad, los mitos, tradiciones populares, las luchas cotidianas, donde se incluye este elemento. Para García Márquez no solo se relata nuestra realidad, sino también la universaliza, la enriquece. Y bueno, la estructura cíclica de la novela es evidente en los nombres y destinos de los personajes. Por ejemplo, los aurelianos suelen ser introspectivos, solitarios, mientras que los José Arcadios son impulsivos, ambiciosos. Esta repetición refuerza la idea de que un destino inevitable afecta a cada generación del buen día, pues, ¿no? Los personajes intentan desafiar su destino, pero caen en patrones que los condenan. El incesto, el aislamiento emocional y búsqueda de poder termina reforzando su soledad. Esta fatalidad crítica y cíclica que los personajes parecen que no son capaces de romper, es una reflexión sobre la historia humana y la trascendencia a repetir los mismos errores, pues. A través de estos ciclos es como García también critica una idea de un destino inalterable. Aunque los Buendía parecen atrapados en su tragedia, también nos da pase a una reflexión sobre cómo nuestras propias acciones moldean a nuestra historia personal y colectiva. La llegada de la compañía bananera Macondo simboliza la irrupción de un capitalismo imperialista en América Latina. En un principio, los habitantes ven que en la compañía existe una promesa de progreso, pero pronto se revela como una fuerza explotadora que desestabiliza y destruye al pueblo. Este evento culmina con la masacre de los trabajadores, un claro reflejo de la historia de la región, donde todo termina en destrucción. Las guerras civiles, que son lideradas por el coronel Aureliano, simbolizan los conflictos armados que marcaron el siglo XIX y principios del siglo XX en América Latina. Estas luchas políticas, aparentemente por ideales de justicia, terminan siendo un ciclo de violencia y desilusión, dejando a los pueblos divididos y también empobrecidos. Finalmente, la desaparición de Macondo es una alegoría de la pérdida de identidad cultural y social, pues, ¿no? La globalización y el progreso malentendido no traen prosperidad, sino un olvido y decadencia. Este final refuerza el mensaje de que una sociedad que no aprende de su pasado está condenada a repetirlo y a desaparecer. Estos temas convierten a Cien años de soledad en una obra que no solo es profundamente literaria, sino también política, cultural y filosófica. Nos deja pensando en nuestra historia y en nuestra relación con el pasado, presente y también con el futuro. En conclusión, Cien años de soledad es una obra que ha dejado una huella indeleble, tanto en la literatura universal, dado que aborda los temas profundamente humanos, el amor y sus complejidades, la muerte como parte inevitable de la vida, la búsqueda del propósito y la soledad que de una u otra forma todos enfrentamos. Estos temas no son exclusivos de los Buendía o de Macondo, sino que resuenan en cada cultura, en cada generación, que convierte esta novela en un verdadero clásico intemporal. En el desenlace de la novela, lanza una poderosa advertencia. Los pueblos que olvidan su historia
están condenados a repetir sus errores y a desaparecer. Esto se refleja en el trágico destino de la familia Buendía, en la desaparición de Macondo, cuyo olvido se convierte en una metáfora del declive cultural, político y social de muchos pueblos. Es un llamado a recordar, a aprender, a transformar nuestras realidades. Y desde aquí les invito que si aún no han leído, sumérjanse en sus páginas. Cien años de soledad es mucho más que una novela. Es un viaje a través de la magia, la historia y la humanidad latinoamericana. Les garantizo que esta obra podrá cambiar la forma en la que vemos el mundo y podamos entender la propia realidad. Muchas gracias por su atención.